Ok, en vista de la hora y para también no atrasar a todos los que ya se conectaron en forma puntual, primero les quiero agradecer que queremos agradecerles que se hayan conectado hoy día a esta cita que tiene que ver más con el trabajo que hemos estado desarrollando con ustedes mismos, dando la bajada a todos los hallazgos que encontramos en la revisión de los primeros informes de auditoría de comprobación, de acuerdo a la ley 21.305. Este es un trabajo sumamente importante que también hemos estado junto al ministerio, que hoy día no nos pueden acompañar, pero sí van a estar en las próximas reuniones, porque es un hito importante para la estandarización, tanto para el trabajo de ustedes como auditores de la ley, como para nosotros en nuestros procesos de fiscalización. Em, se les va a presentar hoy día cuál fue el trabajo desarrollado en estos meses y cuál es la propuesta de informe que luego la vamos a compartir para consulta y va a estar también alojada en nuestra plataforma de eficiencia energética. Antes de comenzar y darle la palabra a Pedro, quien va a dirigir esta presentación, les quiero pedir que apaguen, silencien todos sus micrófonos y que al final se les va a dar un espacio de consultas generales. Ya, o en caso de que también tengan algo puntual que consultar, lo puedan escribir en el chat y ahí les vamos a ir respondiendo. Así que eso, muchas gracias nuevamente a todos y le doy la palabra a Pedro. Gracias, María José. Se está compartiendo, ¿cierto? ¿Se escucha bien? Ya, perfecto. Sí, todo bien. Ya, en resumen, lo que vamos a ver primero, muy brevemente, porque esto ya cierta materia conocida por todos, los antecedentes respecto a la ley 21.305, el decreto 28, en qué consistió el diagnóstico inicial que realizamos, ¿cierto? Previo a las reuniones con ustedes, donde estuvimos levantando observaciones, hallazgos, recomendaciones de ustedes también, de qué teníamos que tener en cuenta para la estandarización. Luego, qué se tomó en cuenta para la elaboración del formato, lo vamos a mostrar brevemente porque después este va a estar disponible, como dijo María José, para que ustedes lo revisen bien en detalle y puedan realizar sus consultas y sugerencias. Y ya en el último vamos a ver ya cuáles son los próximos pasos, qué es lo que viene después, en qué consiste la consulta pública. ¿Ya? Así que debería ser bien, bien breve. ¿Ya? Lo primero, recordando que el artículo 2 de la ley 21.305 indica cuáles son los lineamientos para la gestión energética de los grandes consumidores, ¿ya? Aquí no hay que perder de vista que el objetivo final de la ley de eficiencia energética es disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero en Chile, ¿ya? Aquí en Chile nosotros tenemos un plan de carbono neutralidad a 2050 y se espera que la eficiencia energética en grandes consumidores contribuya en un 30% al logro de este objetivo, ¿ya? Entonces ahí para que vean que en realidad la importancia que tiene la gestión energética de los grandes consumidores, ¿ya? Ahora, dentro de los grandes consumidores que tienen que reportar al BNE, hay ya actualmente 264 empresas que están listadas como CCG, ¿ya? Y eso representa más o menos el 50% del consumo energético a nivel nacional, ¿ya? Entonces es una contribución bien grande que se espera de ellos, ¿ya? Y aquí, como herramienta, el decreto 28 establece cuáles son los mecanismos para la gestión energética de estos consumidores con capacidad de gestión de energía, la reportabilidad y también la fiscalización. ¿Ya? Aquí destacamos el artículo 11 que indica cuáles son los contenidos mínimos del sistema de gestión de energía, tanto para certificados como no certificados, los requisitos de los sistemas de gestión de energía certificados, que es lo que ustedes auditan, ¿cierto?, en terreno, y el artículo 43 que establece los lineamientos de los requisitos de auditoría. ¿Ya? Entonces, aquí la idea es no perder de vista que el sistema de gestión de energía en realidad, ¿cierto?, es un medio para que nosotros podamos lograr a nivel país este objetivo de reducción de gases de efecto invernadero. ¿Ya? Ahora, ¿cómo ahí está evolucionando la ley? Nosotros podemos verlo como que hay dos etapas de este proceso. ¿Ya? Nosotros en esta primera etapa, y la que ustedes han estado verificando en terreno, es la correcta implementación, de que los sistemas de gestión de energía estén implementados, estén operativos y que tengan la capacidad de lograr sus objetivos y metas, ¿ya? Esto es lo que estuvimos ya el 2024 con los primeros plazos en que ya tenían que implementar, 2025, y ya las próximas resoluciones, si bien van saliendo más CCG, cada vez van a ir siendo menos,
¿ya? ¿Cierto? Y aquí en la etapa 2, ya, que es lo que se viene ahora este año o los siguientes años, es ya se tenemos que empezar a evidenciar la mejora del desempeño energético. Y para ello, ¿qué necesitamos para poder ver esto? Es que se revisen el cumplimiento de los objetivos, los metas y planes de acción, la validación de los UCI de líneas base que sean adecuadas para evidenciar la mejora, ¿ya? Que los CSG apliquen correctamente los planes de medición y verificación, que se determine bien el desempeño energético y además revisar la veracidad de la información, es decir, que si indican que ahorran cierta cantidad de energía, que están mejorando el desempeño energético, que sea siempre con información trazable y medible, ¿ya? Ah, por cierto, esta presentación va a estar disponible después para ustedes que la puedan descargar, así que en realidad, para que ahí no se preocupen ahí de tomar nota o cosas así. Eh, Siempre buscando el objetivo, ¿ya? Entonces, en este caso, tanto para etapa 1, para la etapa 2, es súper importante el trabajo que ustedes realizan, ya como empresas auditoras, casas certificadoras también, en cuanto a ir continuamente identificando y corrigiendo las desviaciones de los sistemas de gestión de energía. Bueno, lo van a ir corrigiendo ellos, pero ustedes lo van a tener que ir identificando y también recopilar la evidencia objetiva, ¿ya? Entonces, siempre asegurarse que el SG esté bien implementado y esté operativo, ¿ya? Por eso es vital ahí el trabajo que están realizando en su día a día. Ahora, ¿qué es lo que estuvimos viendo con las primeras declaraciones de cumplimiento que nos llegaron, ¿ya? Las primeras fueron de la resolución 3 en marzo del año pasado, después la resolución 32 en agosto y la resolución 37 en noviembre. Hasta ahora se han revisado ya alrededor de 200 declaraciones de cumplimiento, entonces igual ahí ya tenemos como una visión bastante general de qué es lo que qué es lo que se observa, qué ha pasado con el proceso, cuáles son los hallazgos o qué riesgos identificamos de este proceso de auditoría, ¿ya? Entonces aquí esto es un resumen muy breve de los hallazgos porque ya los revisamos con muchas empresas auditoras, pero no hay algunas con las que no nos hemos reunido todavía porque principalmente nos reunimos con las que habían ya emitido informes de la resolución 3, ¿ya? Entonces, respecto a los CSG, ¿qué es lo que pudimos ver con lo que fue reportado en estos informes? ¿Ya? Hay muchos CSG que confunden o mezclan requisitos del SG, todavía tienen esta confusión de la ISO 50001, que es exactamente igual con el decreto 28, entonces a veces los requisitos los mezclan o a veces implementan ISO 50001, siendo que declararon que iban a ser no certificados, entonces ahí tienen algunos problemas en la auditoría, ¿ya? Hay muchos CSG que no han terminado su implementación al momento de la auditoría. Sí. De alguna manera han subestimado el tiempo que requiere una correcta implementación y al momento de la auditoría hay hitos que todavía no se han cumplido, ¿ya? Bueno, esto es sabio también que los CSG se inclinan por la certificación. La gran mayoría de los CSG son certificados versus los no certificados. El nivel de cumplimiento en general es bajo, ¿ya? Y la mayor cantidad de incumplimientos se da en temas de planificación energética y la medición y verificación del desempeño energético, ¿ya? Entre otras cosas. Pero eso en resumen, ¿ya? Y también se ha visto que el involucramiento de la alta dirección es bajo, ¿ya? Ahora, respecto al proceso de las auditorías, ¿ya? ¿Qué es lo que pudimos observar? Es que se han recibido y todavía siguen llegando aún auditorías por empresas auditores que no están autorizados. Y en realidad eso se han tenido que rechazar, ¿ya? Porque finalmente si no están autorizados es como si no nos hubiera llegado la declaración de cumplimiento, ¿ya? Y ahí nos hemos tenido que contactar con las empresas, con el CCG directamente, indicarle la situación y muchas veces en realidad es por una confusión. ¿Ya? Por otro lado, la misma empresa auditora a veces realiza auditorías de comprobación y no utiliza el decreto 28 como criterio, ¿ya? De auditoría. Entonces ahí también hemos tenido que comunicarnos con ellos para corregir ese tema, ¿ya? No todas las actividades del artículo 43 que establece los requisitos que tiene que tener la auditoría de comprobación se realizan. Hay algunas actividades que no hay algún tipo de evidencia que se hayan realizado, ¿ya? Como por ejemplo la revisión de los incumplimientos pendientes del CCG, ¿ya? Eso también lo estuvimos mencionando en las reuniones con las empresas. Y las condiciones de auditoría no siempre siguen los lineamientos de la ISO 50003 en cuanto a condiciones de auditoría, la presencialidad o la cantidad de sitios a auditar, los días a auditar, los días auditor, ¿ya? A veces, en verdad, es bien variado, ¿ya?
La evidencia de auditoría a veces está incompleta, ausente o ilegible, ¿ya? Y eso dificulta toda la revisión y nosotros también hemos tenido que ir comunicándolos con los CSG para que envíen información adicional para evidenciar el cumplimiento. Eh, y lo más importante, lo que nos llevó también a la estandarización, es que la categorización de los hallazgos no está estandarizada, ¿ya? Porque, bueno, tampoco aparece en el reglamento, ¿ya? Entonces igual es algo que vamos a estar revisando y está un poco como a criterio de la empresa o a veces del auditor, ¿ya? La evaluación del hallazgo, ¿ya? Y el nivel de detalle que nos llega en los informes es bastante variada, ¿ya? Les habíamos mencionado antes que los informes eh, que nos llegan pueden estar entre 9 o más de 100 páginas, ¿ya? Entonces eso dificulta bastante la revisión. Tiene distinto nivel de detalle y no siempre entrega información sobre objetivo y meta, los usos, los IDE, las líneas base o el desempeño energético. Y eso en realidad porque tampoco el decreto pide que eso venga en el informe, ¿ya? Entonces, y en realidad esa información es vital, no solo para nosotros, para el Ministerio de Energía también, para que pueda evaluar el desempeño, sino que para ustedes también, para cuando ya tengan que en 3 años más van a volver al mismo CCG, tener el registro de cuáles eran esos objetivos y metas energéticos, porque los mismos registros del sistema de gestión de energía van a ir cambiando, información se pierde, entonces la idea es que también se tenga esa información, ¿ya? Y aparte de que se pueda contrastar también con lo que se reporta en el informe de avance que se reporta al ministerio, ¿ya? Entonces, a partir de esta información que se fue levantando, pudimos identificar ciertos riesgos respecto al proceso, ya al proceso de auditoría, al proceso de fiscalización también. Entonces, respecto a la etapa uno que dijimos en cuanto a la implementación, ¿qué riesgos encontramos? ¿Cierto? Que a veces, si es que de alguna manera la auditoría pudo no haber sido suficientemente rigurosa, quizá, o que se usó otro criterio, ¿ya? Eh, si no se identificó bien que el sistema estaba bien implementado operativo, existe la posibilidad de que el SG finalmente no cuente con la capacidad para alcanzar sus objetivos y metas, ¿ya? O que no puedan evaluar el desempeño energético. Y esto también de pronto los mismos informes nos indicaban, sabes, el CCG no, la línea base no es adecuada o no tiene un plan de medición y verificación que les permita evaluar a futuro el desempeño energético. Entonces la idea es que los CCG ahí puedan corregir ese tema. Otro riesgo es que, al menos para los sistemas de gestión de energía no certificados, puede haber poca continuidad operativa debido a que las auditorías son cada 3 años. ¿Ya? Y ustedes conocen, ¿cierto?, que las organizaciones luego de la auditoría pueden relajarse y en realidad el sistema de gestión de energía puede quedar un poco botado. ¿Ya? Y eso también es algo que esperamos a futuro abordar, ya sea con el decreto o solicitando auditorías adicionales. ¿Ya? Y también que la gestión energética puede estar enfocada únicamente en los sitios UCE y no en el alcance total del SG. ¿Ya? Ahora, respecto a los riesgos que pueden haber al proceso de auditoría, vimos que había mucha flexibilidad en cuanto al cumplimiento y esto a falta de que no está estandarizado. Eh, También existe el riesgo de que los CSG se inclinen solo por ciertas empresas auditoras. ¿Ya? Es algo que pasa y que también hemos visto independiente de la razón. Pero la idea es que un poco la cancha esté nivelada para todos. Lo otro es que la evidencia que se recopila puede ser insuficiente para identificar correctamente los hallazgos o no verificar la correcta realización de la auditoría. ¿Ya? Entonces eso puede dificultar también las posibles auditorías de verificación. Cuando la información se tiene que, de alguna manera, verificar la veracidad, ¿cierto? Y la superintendencia puede solicitar una auditoría de verificación, el auditor que va también tiene que saber qué es lo que se revisó en la auditoría original, ¿ya? Entonces también tiene que contar con esa info, ¿ya? Y en cuanto a la extensión, en el nivel de detalle, hay dificultad en la revisión y los análisis de información, como he dicho antes. En respecto a la etapa 2, cuando se tiene que evidenciar ya la mejora del desempeño energético, los riesgos que identificamos, entre otros, ya porque esto es un resumen, que puede haber inexistencia de trazabilidad en cuanto a los objetivos y metas y la evaluación del cumplimiento, y que no se evalúe correctamente el desempeño energético, ya sea porque las líneas base no son adecuadas, porque los periodos no son representativos o porque el plan de emisión y verificación no son adecuados. ¿Ya? Entonces,
se revisaron los informes, se establecieron cuáles son los riesgos, los hallazgos, y entonces a partir de eso nos empezamos a reunir con las empresas auditoras, con ustedes, ¿ya? No alcanzamos a reunirnos con todas, ¿cierto? Nos enfocamos principalmente en las que ya habían realizado auditorías para el primer grupo de CCG, principalmente para obtener cuáles son sus propias observaciones respecto al proceso de auditoría y los CCG, que es lo que estaban viendo en terreno en cuanto a la implementación, en cuanto a la operación, ¿ya? Y también nosotros entregar alguna retroalimentación para corrección de informes a corto plazo. A veces no se cumplía el formato o a veces no venía la evidencia. Entonces, la idea era que al menos para los informes de la resolución 13, el segundo grupo que viene ahora, que vino ya en marzo, entre marzo y mayo, ya se pudiera completar un poco más la información, ya que la estandarización está en proceso, ¿ya? Y también obtener las recomendaciones, sus propias recomendaciones para la estandarización, ¿ya? Que eso lo fuimos tomando en cuenta para eso. Y estas reuniones las estuvimos sosteniendo entre diciembre y febrero del 2025. Ahora, nosotros tomamos las observaciones de todas las empresas, ya tomamos todos los comentarios, cuáles eran sus hallazgos, y entonces nosotros los fuimos un poco categorizando, ya. Observaciones respecto a los CCG y los sistemas de gestión de energía, observaciones respecto al proceso de auditoría y las recomendaciones que se repetían, ¿cierto?, para la estandarización de la auditoría. ¿Ya? Sí, entonces muy rápido, porque, bueno, estas son cosas que de alguna manera obtuvimos de ustedes mismos, ¿ya? Así que son bien conocidas. Los CCG se inclinan por certificación y buscan evitar la fiscalización directamente. A veces se certifican porque piensan que la superintendencia no los va a ir a fiscalizar o que no puede ir a fiscalizar, ¿ya? Los CCG desconocen aún cómo es el proceso de fiscalización y temen a las multas. Eh, Hay poca comprensión del decreto 28, la ISO, sus requisitos, y a veces los confunden. Eso confirmaba un poco lo que habíamos visto nosotros. El nivel de implementación es bajo, se realiza en poco tiempo, lo habíamos visto también. El involucramiento de la alta dirección es bajo. El CCG, este también nos llamó harto la atención, ¿cierto? Que el CCG siempre busca cumplir con el mínimo requerido, ¿ya? Hay falencias recurrentes del ESG en planificación energética, los análisis de causa para corrección de incumplimientos, la información documentada y plan de emisión y verificación, ¿ya? Y que los CCG a veces no siempre pueden evidenciar la mejora del desempeño energético. Respecto a los procesos de auditoría, algunas cosas que nos indicaron y que a veces se repetían es que generalmente las auditorías pueden flexibilizarse en favor del CCG y que a veces los mismos auditores pueden verse presionados por el CCG, ¿ya? En cuanto a la versión de cumplimiento, también por el temor de, oye, me van a pasar una no conformidad menor o mayor, la superintendencia va a venir a multarme, o de pronto simplemente por esta condición de cliente, que nos lleva al segundo punto, que también nos indicaron que es inevitable que exista este conflicto de interés entre la empresa auditora o organismo certificador y el auditado, porque también, además de ser el auditado, también es un cliente de uno, ¿ya? Entonces hay algún tipo de conflicto, ¿ya? El CCG evita en lo posible la no conformidad, ya sea para evitar las multas o porque pueden tener otro impacto en su organización. Algunas organizaciones relacionan las no conformidades con metas o indicadores propios, ¿ya? Que pueden incluso estar ligados a bonos de cumplimiento, digamos, entonces para ellos, o incluso que puede ser que algunos productos no los puedan comercializar porque tienen estándares los proveedores de calidad o de algún otro sistema de gestión, entonces para ellos es como bien sensible el tema de las no conformidades y la evitan a todo costo, ¿ya? Entonces eso también impacta en la evaluación que finalmente van a tener porque van a estar ejerciendo más presión sobre los auditores, ¿ya? Y la competencia en adjudicación de las auditorías de comprobación generalmente es bastante alta y se nos ha mencionado que a veces para disminuir los costos, algunas empresas auditoras se han tenido que disminuir la cantidad de días o la presencialidad, en fin, los lineamientos de las condiciones de auditoría de acuerdo con la ISO 50003, ¿ya? Y respecto a la estandarización de auditorías, que fueron recomendaciones que nos llegaron, que había que estandarizar la cantidad de días de auditoría, ¿ya? Teniendo en cuenta las diferencias también para los SG multisitios que tienen, digamos, 100 sitios, 1000 sitios, pasa. Eh, que era positivo que estuvieran estandarizados los hallazgos, ¿ya? Y la versión de cumplimiento para que sea menos ambiguo y también para que todos los CSG sean auditados de manera bajo condiciones iguales, ¿ya?
Con eso también estandarizar los criterios de evaluación, considerar el costo de auditoría en estandarización en cuanto a, obviamente, no solicitar un nivel de detalle adecuado, ¿ya? Eh, Considerar una lista de chequeo también para ciertas secciones de la auditoría, que sea ahí como bien fácil de completar, y solicitar la documentación solo estrictamente necesaria, ¿ya? Para el cumplimiento. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tomamos en cuenta para el lineamiento para estandarización? Entonces, los hallazgos de la revisión documental, los riesgos del proceso, toman en consideración sus observaciones y las recomendaciones de la empresa auditora, también los hallazgos que hemos estado realizando con las visitas de fiscalización, el proceso administrativo posterior, porque una vez que llega el informe de auditoría, es como el inicio en realidad de todo el proceso que viene después de la revisión. Si hay hallazgos, la superintendencia tiene que solicitar al SSG que corrija incumplimientos. Si de alguna manera ve muchos incumplimientos, puede llegar a un proceso de investigación, a una formulación de cargo. Entonces es un proceso bastante largo. Y nosotros, de alguna manera, también estamos considerando información que nos va a ayudar al proceso administrativo. La posible digitalización futura para que este informe sea completado de manera online, más sencilla, y, y asegurarnos de que se está cumpliendo la normativa vigente en todos estos puntos fiscalizables, ¿ya? No solo como del CCG, sino que también en la empresa auditora, el contenido de la información, la evaluación del cumplimiento de los contenidos mínimos del CCG. Entonces, eso lo consideramos dentro del informe, ¿ya? Ahora, voy a dejar compartir porque vamos a ver el informe, ¿ya? Lo vamos a pasar así brevemente porque después va a estar disponible para que ustedes lo vean bien en detalle y ahí ustedes puedan después en un formato de observaciones puedan indicar sus comentarios y después nos los van a enviar y nosotros vamos a hacer una revisión y edición. Entonces, este lo voy a compartir. ¿Se está viendo? Ya, perfecto. Ya, entonces, en primer punto tenemos la información sobre la empresa auditora, ¿cierto? Por el artículo 40 establece ciertos criterios de que la empresa auditora tiene que estar autorizada, ¿cierto? Y que los auditores también, las auditorías que realizan, tienen que estar autorizados para un cierto rubro, ¿ya? Entonces se tiene que revisar que el auditor de alguna manera está habilitado para realizar esa auditoría. Se pide el nombre de la empresa auditora, cuáles son los auditores, los RUT y el rubro del CCG, ¿ya? Bajo los cuales se autorizan, ¿ya? Por eso aparecen solo 5, ¿ya? Además, también porque está este requisito de que la empresa auditora no puede auditar a un CCG en donde haya participado en la implementación o en la operación, ¿ya? Información sobre el consumidor con capacidad de gestión de energía, razón social, RUT, dirección casa matriz, el gestor energético, ¿ya? Poner varios CCG, pero la idea es que elijan a un solo gestor energético, lo mismo con un representante legal, el rol del representante legal, esta información más que nada administrativa. Información sobre el sistema de gestión de energía, cuál fue el periodo de implementación aproximado, si es que efectivamente recibieron asesoramiento de una empresa auditora, ¿ya? ¿Quiénes participaron en esa implementación? También si es que reciben asesoría en la operación del SG. La idea es que tampoco, si una empresa está recibiendo asesoría en operación del SG, tampoco puede auditarse a sí misma. ¿Ya? El alcance del SG, el alcance auditado, el número de sitios, esto también para ir verificando que el alcance de la auditoría en cuanto a sitio, en cuanto a días, fue adecuado de acuerdo a los lineamientos de la ISO 50003. ¿Ya? Información respecto a la realización de auditoría, los números fuentes de energéticos, uso significativo de energía, esto es solo indicar el número, ¿ya? El consumo de energía y el personal efectivo. Y aquí hacemos un primer filtro, digamos, en que cumple el sistema de gestión de energía con lo mínimo que pide el decreto 28, tanto certificado como no certificado, ¿ya? Entonces aquí esto es simplemente una verificación de que el sistema cuenta con ese elemento, ¿ya? Si es que efectivamente existe una política energética, si es que existe una revisión energética, si es que existe una alta dirección, ¿ya? Esto debe indicar simplemente que existe o no existe, ¿ya? Ahora si cumple totalmente con el requisito, más abajo se puede indicar el detalle.
La verificación del consumo energético, de acuerdo al artículo 12, se tiene que verificar que el sistema de gestión de energía esté implementado sobre, o que abarque el 80% del consumo total de la organización. Entonces aquí la idea también es revisar cuánto fue lo que se reportó en el último Balance Nacional de Energía. ¿Cuál es la información documentada que pide el decreto 28? ¿Ya? Ahí el decreto 28 es súper preciso, al igual que la ISO 50001, en qué cosas tienen que estar registradas como información documentada. Entonces, si tiene que estar registrado como información documentada, debería existir, debería haber algún archivo, algún documento, y la idea es que aquí indiquen dónde está. Si no está, es porque en realidad ya hay un incumplimiento, ¿ya? Entonces, por ejemplo, debe haber registro de la política energética por el artículo 18, el artículo 21 indica que tiene que estar documentada la revisión energética, el registro de las evaluaciones y análisis del plan de acción energético también tiene que estar documentado, entonces aquí se indica si tiene que estar y si no está, y cuál es el nombre del registro, ¿ya? No es necesario por el momento que se adjunte el registro como tal, pero sí que esté lo suficientemente preciso para que alguien pueda identificarlo dentro de la organización, ¿ya? El resumen de hallazgos de autoridad aquí solo indicar la cantidad total de incumplimientos, ¿ya? Y aquí ya la evaluación de los artículos desde el 16 hasta el 31 y está segregado ya por requisito dentro de cada artículo, ¿ya? Y esto es porque una de las observaciones que tuvimos también es que a veces no todo el artículo, no la totalidad del artículo se revisaba. A veces habían cosas sobre las que no se hacía mención, entonces de alguna manera no teníamos la garantía de que se estaba revisando al 100%, ¿ya? Entonces aquí cada artículo está dividido ya por subrequisito y aquí lo único que se tiene que indicar es si cumple o no cumple, ¿ya? Aquí estamos dejando de lado el tema de las observaciones o no conformidades menores, ¿ya? Y aquí también se puede indicar una descripción breve, de hecho tiene que describirse muy brevemente cómo se evidencia el cumplimiento. Digamos, no sé, la política energética está publicada y está documentada en tal lugar. Se comunicó a las personas. Un ejemplo, ¿ya? La idea es que sea breve, pero que sí puedan indicar en sus palabras cómo se está evidenciando el cumplimiento, ¿ya? Entonces está separado por artículo. Ya, algunas empresas auditoras ya realizaban esto. Ellos mismos también separaban los artículos por requisitos, así que no va a ser nada nuevo en ese sentido, ¿ya? Y finalmente, información respecto a la planificación energética, ¿ya? Entonces, indicamos sí que registren cuáles son las metas energéticas, el energético involucrado, cuál es el proceso, el uso considerado, cuál es la fecha en la que se va a evaluar la eficacia, donde la organización va a decir finalmente, oye, ¿cumplí mi objetivo o no lo cumplí? ¿Ya? Eso también debiera estar en el plan de acción energético. Entonces, aquí no se está pidiendo más de lo que está pidiendo el decreto 28, ¿ya? Los planes de acción energético, un resumen, el ahorro esperado, cuál es el periodo de implementación del plan de acción energético y cuál es el periodo de evaluación, ¿ya? En cuanto a la evaluación del desempeño energético, esto puede que sea más para las segundas auditorías o las terceras auditorías, dependiendo de la organización, donde ya se va a evaluar si es que las metas energéticas se cumplieron o no se cumplieron, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí, si hubo metas energéticas en que ya estamos en el periodo de evaluación, la idea es indicar cuál es el desempeño energético acumulado a la fecha, cuál es el registro del plan de medición y verificación y si se aplicó correctamente, ¿ya? Aquí solo indicar si es que sí o no. Ya hay algunas empresas auditoras en donde los informes ya indicaban que la organización de alguna manera no tenía un plan de emisión y verificación adecuado, ¿ya? Así que esto es similar a eso. Y la revisión de los cierres de incumplimientos. Esto también todo esto en realidad es por artículo 43, ¿ya? Que se pide que la auditoría lo revise, ¿ya? Entonces aquí la idea es que puedan indicar la organización tuvo incumplimientos identificados, ya sea en su auditoría interna o en auditorías de comprobación previas, ¿ya? Para la primera auditoría solo se van a tener la auditoría interna de referencia, indicar cuál es el incumplimiento, cuál fue el origen, si fue la auditoría interna o externa, y si se cerró correctamente, ¿ya? Y esto también para tener la certeza cuál es el estado del tratamiento de esos hallazgos, ¿ya?
Y como les dijimos, esto va a estar ahí disponible para que ustedes lo desmenucen, lo analicen, lo revisen y ahí vuelvan con comentarios. Voy a volver a compartir la presentación. Entonces, ¿cuáles son los próximos pasos? Ya a partir del lunes, si no me equivoco, va a estar disponible el informe, bueno, la presentación, el informe y un registro para que ustedes vayan a hacer los comentarios, los pueden enviar a eficienciaenergética.sec.cl y les pedimos sí que le pongan el asunto, comentarios y observaciones, informe de auditoría de comprobación, ya para que ahí los vayamos registrando y almacenando más fácil, ¿ya? Eh, Esto va a estar disponible hasta el 4 de julio, el viernes de la subsiguiente semana. Durante julio se van a estar revisando, dando respuesta a estos comentarios y observaciones, se va a editar en caso que sea necesario. Luego, con todas las empresas auditoras, ¿ya? De manera presencial vamos a presentar el formato final y este después va a ser publicado, ¿ya? Entre julio y agosto. Nosotros esperamos, sí, que ojalá ya para los CCG nuevos de la resolución 29, que tienen que hacer su declaración de cumplimiento en agosto, con plazo máximo hasta octubre, puedan ya realizar puedan usar ya este formato. Ya, en caso de que hayan algunos CCG que ya se auditaron, está bien que usen el formato que están usando hasta ahora, ¿cierto? Considerando las observaciones que ya hicimos, pero una vez publicado el formato, solo se van a estar aceptando informes de comprobación con ese formato. ¿Ya? Um, Ahora no sé si hay alguna consulta respecto al proceso que estamos teniendo. ¿Mm? Michelle. Yo, sí. Ujú. Hola. Bueno, muchas gracias por invitarnos y felicitaciones por el trabajo que han hecho. Tengo una pregunta con respecto al proceso. ¿Va a ser una consulta pública regular como la que hace la SEC para todas las cosas? ¿O va a ser otro, otro método? Em, va a ser una consulta pública, lo que pasa es que el nicho es más acotado en este caso, que son empresas auditoras en base a la ley 20.305 y por lo mismo se va a publicar en nuestra página web, va a tener acceso cualquiera que quiera revisar la propuesta de informe y va a estar el formato de respuesta de las observaciones que va a tener que incluir y enviarlo de acuerdo a todos los que quieran hacer sus observaciones y comentarios. Así que va a ser algo público, de todas maneras. Ya, ya, gracias. También quiero complementar algo que comentó también Pedro, que de todas maneras nosotros les vamos a enviar a los que participaron hoy día en la reunión ya este propuesta de informe y el formato para que puedan ir avanzando en su análisis. ¿Ya? Y después ya el lunes, porque nosotros tenemos después otra reunión este jueves con otro grupo de auditores que se inscribieron. Y así finalizamos con la parte de charla, ya el lunes se publica en la página web. Ya, Hola, muchas buenos gracias. días. Sí, yo quería quizá agotar un poco, ayudar a la María José y complementarle de que la consulta pública solamente será nacional, ya no será consulta a través de relaciones exteriores, ya, solamente a gente del territorio. Quería aprovechar de compartir también cómo va a ser el formato para realizar comentarios, ¿ya? Así lo mostramos al tiro, un segundo. Ya, el formato que va a estar disponible online es así, ¿ya? Entonces la idea es que ustedes coloquen cuál es la empresa en la que trabajan, el nombre, teléfono, correo, eh, que indiquen cuál es la página del informe en la cual ustedes tienen algún tipo de observación, ¿ya? Qué es lo que dice actualmente el punto, qué es lo que se propone, el cambio, y cuál es la justificación técnica para ese cambio, ¿ya? En caso de que sea algo nuevo, que no esté actualmente, claro, aquí pueden indicar simplemente que, mira, no aplica porque no está, pero nosotros proponemos que se agregue esto al informe por tal razón, ¿ya? Entonces, en verdad es bien sencillo y si tienen más observaciones, lo extienden y luego lo envían, ¿ya? Entonces, la idea es que por cada auditor nos entreguen un archivo así, ¿ya?
Eso. No sé si hay más consultas o más dudas. Creo que estaríamos entonces, ¿o no? Sí. Sí, yo quiero agradecer a todos nuevamente que se Ujú. hayan conectado hoy día y bueno, si de todas maneras tienen alguna consulta que realizarnos, escríbanos al correo de eficienciaenergética@sec.cl. Y como les decimos, les vamos a compartir lo presentado hoy, la propuesta de informe, el formulario para que lo puedan llenar y enviar a nuestro correo y que también consideren los plazos porque hasta la fecha que indicó Pedro, ahí se cierra el plazo y ya con eso nosotros ya vamos a levantar las observaciones y si es que hay alguna que debamos considerar para poder después contar con el informe único y presentárselos a todos. Eso. Les agradecemos que tengan buena Mm. tarde y nada, a su disposición cualquier consulta. Eso, siempre abiertos a consultas. Hasta luego. Gracias. Chao, muchas gracias. Chao, gracias. Chao, Chao, Que estén gracias. muy bien. Gracias. Gracias.